Nunca imaginé que convertirme en cristiana casi me costaría la vida, pero así fue. Mi nombre es Salma Ahmed. Nací y crecí en Omdurmán, Sudán. Fui una mujer musulmana devota durante 45 años. Mi padre fue imán, al igual que mi abuelo. Mi vida giraba en torno a las 5 oraciones diarias, los ayunos del Ramadán y la obediencia absoluta a lo que nos enseñaban en la mezquita. Era conocida en mi comunidad como la hermana silenciosa. Enseñaba el Corán a otras mujeres, vestía con modestia y nunca cuestionaba nada. O al menos eso parecía. Pero por dentro vivía una tormenta silenciosa. Todo comenzó el día que mi hijo Isma, de 8 años, enfermó. Tenía una fiebre fuerte e interminable. Yo recé, ayuné, caminé kilómetros descalza para buscar ayuda de 3 sheiks distintos y no funcionó. Lo vi morir en mis brazos temblando, pidiéndome agua con su vocecita débil. Y lo único que pude decir fue: Dios, ¿dónde estás? Desde ese día, mi alma se fracturó. Un silencio denso cayó sobre mí. En el Islam, hacer preguntas es demasiado peligroso. Pero yo tenía tantas preguntas. ¿Por qué un Dios misericordioso permitiría esto? ¿Dónde estaba Alá cuando más lo necesitaba? ¿Por qué mis oraciones no bastaron? 3 años pasaron. Nunca volví a sonreír. Mi esposo, un hombre severo, me ignoraba por completo. Me volví invisible en mi propia casa. Pero una noche, sola en la cocina, llorando en silencio, me quedé dormida y tuve un sueño. Y ese fue el principio de todo. En mi sueño vi a un hombre de blanco, envuelto en luz. Me miró con ojos que traspasaban mis pensamientos. Sus manos tenían cicatrices. Me llamó por mi nombre. Salma, he visto tus lágrimas. Ven a mí. Nunca te dejaré. Desperté de golpe. El corazón me latía a 1000 por hora. Mis manos sudaban muchísimo. Sabía que no era un sueño cualquiera. Era una advertencia o una invitación. Pero, ¿a dónde? ¿A quién? Durante semanas no podía dormir sin pensar en ese hombre. No se lo conté a nadie, pero algo en mí se despertó. Una curiosidad prohibida. Una noche, mientras todos dormían, me acerqué a una vieja radio en la cocina. Moví el dial hasta que encontré una señal débil. Voces apenas audibles, palabras desconocidas, hasta que escuché el nombre que cambió mi destino. Yasú al-Masí. Jesús. Me estremecí. Jesús, ese nombre estaba prohibido en mi casa, en mi comunidad. Pero en ese momento sonó como agua en el desierto. La emisora hablaba del amor de Cristo, de un Dios que no exige sangre, sino que la dio por amor. Lloré. No podía detenerme. Y por primera vez en años no lloraba de dolor, sino de esperanza. Pero lo hice en secreto, a escondidas, con el volumen bajo, con el corazón latiendo como tambor, porque sabía que si alguien me descubría, no viviría para contarlo. Pasaron semanas. Cada noche, después de que mi esposo y mis hijos dormían, yo me acercaba a esa radio como si fuera una llama en medio de la oscuridad. Escuchaba historias de personas como yo, de mujeres musulmanas que habían visto a Jesús en sueños. No estaba sola, no estaba loca, Él me estaba buscando. Empecé a leer la Biblia, en secreto. La descargué en mi celular con el corazón latiéndome fuerte. Leer la Biblia estaba totalmente prohibido. Estaba en un país donde hablar abiertamente de Cristo podía costarte la libertad, o algo peor. Así que cada noche me escondía bajo las cobijas, abría la aplicación y leía en voz baja, como si Dios estuviera hablándome directamente al alma. Verso tras verso, sentía cómo la palabra me sanaba, me fortalecía y me daba sentido. Era como si esa Biblia digital se convirtiera en mi refugio secreto, el único lugar donde ya no sentía miedo. Una de esas noches, llegué a un versículo que me partió en dos. Decía: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Me quebré. Ese descanso era lo que había buscado toda mi vida. No reglas, no miedo, solo descanso, solo amor.
pero sabía que si alguien se enteraba, perdería todo. Mi familia, mi comunidad, mi vida. Y sin embargo, algo dentro de mí no podía callar más. Un día, me atreví a decirle a mi hermana menor: ¿alguna vez has sentido que hay algo más? ¿Que Alá no está escuchando? Ella me miró horrorizada. Me gritó. Me escupió. Dijo que si repetía esas palabras, ella misma me denunciaría. Esa noche dormí abrazada a la Biblia bajo mi almohada y oré por primera vez no a Alá, sino a Jesús. Dije: si eres real, protégeme. Si tú eres el camino, muéstramelo. No quiero vivir con miedo. No quiero morir vacía. A la mañana siguiente, un mensaje anónimo llegó a mi celular. Era de una mujer cristiana que vivía en otro país. No sé cómo obtuvo mi número. Solo decía: Jesús te ha visto, no temas, ora conmigo. Y escribió una oración. Yo la repetí temblando. La oración decía así: Señor Jesús, estoy rota, perdida y con miedo. Pero si tú me ves, si tú me escuchas, te entrego mi vida. Dame fuerzas, sálvame, guíame. No quiero seguir huyendo, te necesito. Amén. Y fue como si el cielo se abriera. A partir de ese día ya no fui la misma. No podía seguir mintiendo, no podía seguir escondiendo a Jesús como si fuera una vergüenza. Él me había encontrado cuando nadie más pudo. Él lloró conmigo y me levantó del polvo. Yo, Salma Ahmed, una mujer criada bajo el Islam más estricto, una exmusulmana, encontré vida en Cristo. Y aunque eso debería haber sido una buena noticia, en mi mundo fue una sentencia, porque esa misma noche no fue mi hija quien me descubrió, fue mi cuñada. Ella había llegado de visita sin avisar, y mientras yo estaba en la cocina, tomó mi celular sin permiso para revisar unas fotos familiares. Pero lo que encontró fue otra cosa: la aplicación de la Biblia abierta y una oración subrayada que decía: el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No dijo nada, no hizo escándalo, pero sus ojos lo dijeron todo. Me había sentenciado, sin decir una palabra. 3 días después, 4 hombres irrumpieron en mi casa. No hubo gritos, no hubo pelea, solo el crujido de la puerta y pasos decididos, como si ya supieran todo. Mi esposo los recibió sin sorpresa. Ni siquiera preguntó qué hacían ahí, ni un gesto de protección, ni una mirada de duda. Solo dijo, con una voz vacía y gélida: tú te buscaste esto. Me arrastraron del cabello por el pasillo. Sentí la alfombra rasgar mis rodillas mientras intentaba resistirme, pero no gritaba. ¿Para qué? Nadie vendría. Ya lo sabía. Me llevaron a una casa desconocida, a las afueras del pueblo. Todo estaba en silencio, como si el mundo hubiera detenido el aliento. Me lanzaron a una habitación oscura, sin ventanas, sin muebles. Solo el concreto frío en mi espalda y el miedo en mi garganta. Horas pasaron, o tal vez días, no lo sé. El hambre, el frío y la oscuridad eran una sola cosa. Entonces se abrió la puerta. Un hombre entró, con una sonrisa torcida y una botella en la mano. Vamos a quemar al cristiano que llevas dentro, dijo, como si estuviera anunciando un castigo justo. Me quedé muda. Sentí mis piernas entumecerse, pero no del frío. Era terror. El tipo me roció con un líquido. El olor era inconfundible, queroseno. Mi hijab se empapó. Mi piel también. Entonces escuché el sonido. El chasquido del fósforo, tan pequeño pero tan definitivo. Un trueno en medio del silencio. Fue ahí donde grité. No supliqué a Alá. No recité versos del Corán. Grité un solo nombre. ¡Jesús! El fuego me envolvió. Sentí las llamas subir por mis piernas como serpientes rabiosas. Grité con todo lo que me quedaba. Pero algo increíble ocurrió en medio del horror. Paz. Una paz imposible, como si alguien estuviera allí. No lo vi, pero lo supe. Jesús estaba conmigo en el fuego.
vino a mi mente el versículo de Isaías 43:2. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Y entonces todo se oscureció. Cuando desperté, no sabía si era el cielo o el infierno, todo era blanco. No por pureza, sino por las vendas que me cubrían el cuerpo entero. Olía a hospital, pero también a quemado. Mi piel ya no era mía. Mis brazos estaban vendados, mis piernas también. Apenas podía moverme. Cada respiración era un dolor punzante, como si el fuego aún estuviera allí. Una enfermera entró. Tenía los ojos bien abiertos. Me miraba como si hubiera visto un fantasma. ¿Tú estás consciente?, preguntó. Dije que sí con mi cabeza. Se tapó la boca, sacudió la cabeza y salió corriendo. Un médico entró segundos después. Me revisó como si no pudiera creer lo que veía. Finalmente murmuró algo que jamás olvidaré. No es posible. Con esas quemaduras no debías haber sobrevivido. Me quedé en silencio, porque yo sabía la verdad. Jesús me salvó. No me salvó de las quemaduras, no me evitó el dolor, pero me rescató dentro del fuego, como lo hizo con los 3 jóvenes en el horno de Babilonia. No me abandonó, estuvo allí. Y esa presencia me sostuvo. Pasé semanas en el hospital. Mi esposo nunca vino, ni mi hija. Nadie. Cuando por fin pude hablar, una enfermera cristiana se acercó y me susurró: Dios tiene un plan contigo. No te dejó aquí para que vivas con miedo. Te dejó para que hables, para que testifiques. Lloré porque sentí que esa era mi misión. Desde entonces, cada día es una batalla. Las cicatrices no se han ido, ni en mi piel ni en mi alma. Pero ahora sé que no estoy sola, y que lo que viví no fue para destruirme, sino para mostrarle al mundo que hay un Dios que entra al fuego contigo y no te deja arder. Cuando por fin me dieron el alta, no tenía a dónde ir. Mi esposo había desaparecido. Nadie reclamó mi existencia. En mi país, yo ya estaba muerta, aunque seguía respirando. Una ONG cristiana se enteró de mi caso. Me ofrecieron refugio en otro país. Me ayudaron con los papeles, con el traslado y con lo más difícil, empezar de cero. Llegué a un país donde no conocía a nadie, ni hablaba el idioma, pero por primera vez en mi vida podía caminar libre. Nadie me perseguía por orar. Nadie me golpeaba por amar a Jesús. Las noches eran frías, pero sin miedo. En la iglesia local donde me llevaron, todos me abrazaron como familia. Algunos lloraban al verme sin siquiera conocerme. Una hermana me dijo: Tú eres una sobreviviente del fuego. Dios te ha traído hasta aquí con un propósito más grande del que imaginas. Yo solo quería sanar, pero Dios quería usarme. Empecé a compartir mi historia. Primero con mujeres refugiadas, luego en reuniones pequeñas, después en iglesias enteras. La gente no podía creerlo. Una mujer musulmana, condenada por su esposo, quemada viva por su fe, ahora predicando con cicatrices que brillaban como testimonio. Y cada vez que contaba mi historia, alguien más se rendía a Jesús. No era solo mi dolor lo que hablaba, era el milagro que caminaba conmigo. Hoy vivo lejos de mi país. No sé si volveré, pero descubrí que no necesito volver atrás para ver el poder de Dios, porque Él me sacó del infierno para que otros supieran que el cielo es real y que vale la pena todo, por Cristo. Un día, mientras salía de una conferencia donde había compartido mi historia, me llamaron desde la iglesia. Salma, llegó una carta para ti, de tu país. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. ¿Quién podría escribirme desde ese lugar que me había sentenciado a muerte? Temblando, abrí el sobre. No era una carta, era un cuaderno con la letra de mi hija. Mamá, me dijeron que habías muerto, pero un día una mujer cristiana me mostró un video donde contabas tu historia. No lo podía creer.
Esa mujer eras tú. Busqué tu nombre. Supe que habías huido, que habías sobrevivido y que ahora hablabas de Jesús. Mamá, yo también quiero conocer al Dios que te salvó. Las lágrimas me nublaron la vista. Era como si cada quemadura en mi cuerpo se encendiera de esperanza. Después de años sin saber nada de ella, mi hija estaba viva y buscándome. En las semanas siguientes intercambiamos cartas secretas. Ella vivía aún con parte de mi antigua familia, bajo vigilancia. Pero en su corazón algo nuevo había comenzado. Me dijo que había empezado a orar en secreto, que había escondido una Biblia debajo de su cama, que había soñado conmigo, vestida de blanco, hablándole de Jesús. Y entonces me pidió lo que más anhelaba oír. Mamá, ¿me enseñarías a seguir a Cristo? Era un milagro, uno imposible para los hombres, pero no para el Dios que me sacó del fuego, para volver a encender a otros. Durante meses, nuestras cartas se volvieron un puente de fe entre dos mundos. Ella, aún atrapada en una familia que rechazaba a Jesús, y yo, viviendo en libertad, pero con el corazón dividido. Una noche, mi hija me escribió: Mamá, quieren casarme con un hombre que ni conozco. No me dejan salir sola, pero tengo un plan y necesito tu ayuda. Estaba decidida a escapar. Mi corazón se detuvo. Sabía el peligro que corría. Si la descubrían, sería castigada, o peor. Pero también sabía que Dios no había hecho tanto, solo para dejarla ahí. Con ayuda de contactos cristianos en la región, organizamos su huida. Era como revivir mi propia historia. Solo que esta vez era mi hija la que debía cruzar fronteras, esconderse y confiar en que Dios abriría cada puerta. Y así fue. Una madrugada me llamaron desde un número desconocido. Contesté con el alma en vilo. ¿Mamá? Esa voz, después de tantos años. Caí de rodillas, llorando, riendo, gritando su nombre. Estás viva, estás libre. Estoy contigo, mamá, y con Jesús. Nos encontramos en un pequeño refugio fuera del país. Cuando la vi, no pude contenerme. Ya no era la niña que había dejado atrás. Era una joven fuerte, y ahora, también, una seguidora de Cristo. Nos abrazamos como si el mundo se detuviera. Ella me dijo: ahora entiendo por qué tuviste que huir. Dios te salvó, para salvarme a mí también. Ese día, supe que toda mi historia, el dolor, la persecución, las cenizas, habían valido la pena, porque Dios no solo me rescató. Él estaba escribiendo una historia más grande, una historia de redención que aún no termina. Después de años de oscuridad, finalmente caminábamos juntas a la luz. Mi hija y yo empezamos de nuevo en un país desconocido, pero con un corazón lleno de gratitud. Al principio fue duro. No teníamos dinero, ni papeles, ni hogar. Pero teníamos algo que el mundo no podía entender y que nada ni nadie podía quitarnos: fe. Dios comenzó a abrir puertas que jamás habríamos imaginado. Una iglesia nos ofreció refugio. Hermanos en la fe nos ayudaron con alimentos, ropa, clases de idioma. Y pronto, alguien nos pidió compartir nuestra historia en un pequeño grupo de oración. Nunca olvidaré ese día. Al terminar de hablar, una mujer se acercó llorando. Yo también huí de mi país, pero nunca entendí el porqué. Hoy escucharlas me devolvió la esperanza. Desde entonces no hemos parado. De iglesias pequeñas a auditorios llenos, nuestra historia se convirtió en un testimonio vivo del poder de Dios. No para mostrar lo fuertes que somos, sino para gritar al mundo lo fiel que Él es. Cada vez que compartimos lo que vivimos, sentimos que Dios redime una y otra vez cada lágrima, cada carta escondida, cada golpe, cada despedida. No hay dolor tan profundo que Él no pueda usar. No hay historia tan rota que Él no pueda contar para su gloria. Hoy mi hija y yo somos más que sobrevivientes.
Somos testigos vivas de que cuando todo parece perdido, Dios apenas está comenzando. Si este testimonio tocó tu corazón, te invito a dejar tu comentario aquí abajo. Cuéntanos, ¿qué parte te impactó más? ¿Qué enseñanza te llevas hoy? Tu experiencia puede ser una luz para otros. Y si quieres seguir descubriendo más testimonios que fortalezcan tu fe y acerquen tu corazón a Dios, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada historia es una semilla de esperanza. Te esperamos.